Rey, sacerdote y profeta. Mis amados, déjenme decirles que cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras, vemos que Jesucristo es mucho más que simplemente un personaje histórico o sencillamente un maestro más entre los hombres. Jesucristo en realidad es el cumplimiento perfecto de tres grandes oficios que estaban anunciados en el Antiguo Testamento y que fueron ejercidos por hombres de manera muy parcial y también muy defectuosa de hecho, y me refiero a los de rey, sacerdote y profeta. En Cristo se cumplen de manera gloriosa y perfecta y de manera muy eterna también, porque Él es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, mis amados, desde la eternidad, es Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios encarnado. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel como su pueblo y estableció un pacto con ellos. Primero con Abraham y después con Moisés. Y Dios mismo se establece como el rey de Israel. Pero déjeme decirle que el pueblo le pidió un rey humano, alguien visible, que ellos pudieran tener interacción con él, como los demás naciones alrededor, como dice 1 Samuel capítulo 8. Ahora, el Señor ciertamente les advirtió sobre las consecuencias de lo que implicaría tener un ser humano como rey. Y aún déjeme decirle que accedió a la petición del pueblo y les concedió a Saúl como su primer rey. Ahora, el resultado fue realmente desastroso. Mire, de los 43 reyes que hubo en total entre los reinos de Israel al norte y Judá al sur, solamente 8 reyes de Judá, mis amados, escuche, 8 hicieron lo recto delante de Dios. Todos los demás llevaron al pueblo a la idolatría, a la injusticia, a la rebelión, algo terrible. Y esto demuestra que los reyes humanos, por muy poderosos que fueran, no podían librar al pueblo sencillamente de los juicios de Dios, ni gobernar con verdadera justicia, porque ellos rechazaron al único que era su verdadero rey, Jehová de los ejércitos. Ahora, de manera totalmente contraria a toda esta incapacidad humana, Jesucristo no fue un rey obviamente corruptible, ni limitado, ni tampoco rebelde, sino alguien santo, justo, incorruptible, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2:8. Él mismo dijo: mi reino no es de este mundo, Juan 18:36. Entonces su reinado no está sujeto a la corrupción humana, ni tampoco al tiempo, mis amados, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, como dice Apocalipsis 19:16. Él gobierna con toda justicia y santidad y también en verdad, y un día va a regresar nuevamente para establecer visiblemente su reino eterno sobre toda la tierra. Y déjeme decirle que esto es algo verdaderamente maravilloso. Ahora, Jesucristo también es el verdadero y perfecto sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, mis amados, los sacerdotes eran sencillamente mediadores entre Dios y el pueblo, pero ellos mismos eran pecadores, personas limitadas y necesitaban ofrecer sacrificios constantemente por sus propios pecados antes incluso de interceder por los demás, como dice Levítico 16:6. Además, déjenme decirle que muchísimos sacerdotes corrompieron su oficio, ofreciendo, sacrificios defectuosos, sirviendo con hipocresía o incluso levantando altares a dioses falsos, algo realmente terrible. Pero Jesucristo, como nos enseña en la carta a los Hebreos, es el sumo sacerdote, mis amados, según el orden de Melquisedec, alguien santo, no según la línea humana de Aarón, como dice Hebreos 7:11-28. Ahora, él no necesitó purificarse a sí mismo porque no tuvo pecado. Su sacrificio no fue de animales, sino de sí mismo. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, así dice Hebreos 10:12. Y déjeme decirle que lo que los sacrificios del antiguo pacto no pudieron hacer, Cristo lo cumplió de una vez y para siempre, logrando, el perdón, la justificación y la salvación eterna de todo aquel que cree en Él. Finalmente, Jesucristo también es el verdadero profeta. En el Antiguo Testamento, déjeme decirle que ciertamente hubo profetas muy fieles, como fue el caso de Isaías, Jeremías, también Ezequiel, Daniel, etcétera, muchos otros. Ahora, pero también hubo aquellos que hablaron no conforme a la palabra de Dios, sino que eran falsos profetas que buscaban agradar al pueblo y hablaban mentiras en el nombre del Señor, algo realmente terrible. Ahora, Jesucristo en cambio es el profeta perfecto, incorruptible, que habló únicamente lo que oyó del Padre, como dice Juan 12:49-50. Y déjeme decirle también que no solamente anunció el reino de Dios, sino que abrió el camino para entrar en él. Su mensaje fue realmente claro, arrepentimiento de pecados, fe en Él y salvación por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, como dice Efesios 2:8-9. Y Moisés dijo esto: profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis, como dice Deuteronomio 18:15. Y esa profecía, mi amado, se cumplió en Jesucristo, quien es el profeta por excelencia, el que trae la palabra final y definitiva de Dios, como dice Hebreos 1:1-2. Ahora, una gran pregunta: ¿qué está haciendo Jesús ahora en el cielo? Wow, la Biblia nos enseña que después de su ascensión, Jesucristo continúa ejerciendo sus tres oficios de manera muy activa, como por ejemplo, rey, gobernando con autoridad suprema sobre todo, como dice Efesios capítulo 1, versículos 20 y 22. Ahora,
como sumo sacerdote también está intercediendo por nosotros ante el Padre, presentando nuestras oraciones y nuestras necesidades y asegurando que nuestra salvación y comunión con Dios sean totalmente permanentes, como dice Hebreos 7:25 y Romanos 8:34. Entonces, en el tabernáculo celestial, Él presenta nuestras vidas como ofrenda pura, asegurando que nuestras oraciones suban ante Dios como incienso aceptable, como dice Apocalipsis 8:3 y 4. Entonces, como profeta, sigue siendo nuestra guía y mediador, comunicando la palabra viva de Dios a todos los que creen en Él, confirmando que su mensaje es eterno y suficiente para la salvación. Entonces, resumiendo todo esto, los tres grandes oficios, rey, sacerdote y profeta, que revelan que en Jesucristo pues se cumple todo lo que en el Antiguo Testamento se estaba anticipando sobre Él. Los reyes humanos pues sencillamente fracasaron, ya lo vemos por la historia, pero Él reina para siempre. Los sacerdotes humanos, mis amados, se contaminaron, pero Él es santo y eterno. Y los profetas humanos pues fueron muy limitados y a veces incluso hasta falsos, pero Él es la palabra viva y eficaz de Dios, que sencillamente es dado para salvación eterna. Jesucristo es suficiente, mis amados, perfecto y eterno en su triple oficio, rey, sacerdote y profeta, y en Él encontramos la esperanza segura de la salvación y la vida eterna. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.